Este hombre de aquí es tan atrevido que se lanza por la rampa con 200 kilos de plátanos, alcanzando una velocidad de 60 kilómetros por hora. No usa los frenos ni siquiera al doblar una curva, porque si frena, sus neumáticos reventarían inmediatamente y moriría aún más rápido. Solamente puede rezar para que Dios lo bendiga. Se trata de Burundi, un país africano, donde abundan ciclistas desesperados que no aplican los frenos en toda la bajada y confían en la suerte para llegar sanos y salvos a su destino, pero pierden la vida si no la tienen. Burundi es el país más pobre del mundo y las bicicletas son el principal medio de transporte aquí. No importa los objetos pequeños o grandes, cualquier cosa puede transportarse en bicicleta. Johnson es un famoso fabricante de cerveza de plátano de la zona. Todas las semanas va al mercado a comprar plátanos y puede abastecer la producción de la semana siguiente comprando más de 150 kilos cada vez. Pero le da miedo transportar esta mercancía él solo, así que busca a Brooke para que le ayude. Brooke es un manipulador de plátanos y los ata con habilidad al carro. Tiene que tener mucho cuidado, pues si se cae accidentalmente en el camino podría perder la vida y también pagar los plátanos. Pronto Brooke parte a trabajar. El reparto es de 15 kilómetros y comienza con una larga cuesta abajo, por lo que Brooke baja a toda prisa. Hay tantos peatones en la carretera que no se atreve a relajarse y toca el timbre todo el tiempo porque la carga es muy pesada y los frenos son básicamente inútiles a esta velocidad. Solo puede avanzar en bicicleta con gran habilidad. Además, tiene que ser mentalmente fuerte o no podría llegar vivo a su destino. Por fin ha terminado la parte de bajada y Brooke se siente visiblemente aliviado de que el resto de la carretera sea relativamente llana y no demasiado peligrosa. 45 minutos más tarde, Brooke llega a su destino, un pueblo de fabricación de cerveza de plátano. Tener una bicicleta en Burundi significa ser un hombre de éxito, y las chicas le están enviando señales de humo mientras camina por la carretera. Brooke solo tiene 22 años. Pero ya es padre de 2 hijos y con esta bicicleta mantiene a una familia numerosa. Cuando se trata de sus ingresos, Brooke se muestra un poco avergonzado, diciendo que ni siquiera puede permitirse comprar pantalones nuevos porque con su trabajo apenas mantiene a su familia. Comparado con Brooke, Johnson es el rico, pues hace su fortuna fabricando cerveza de plátano. Los plátanos se entierran durante una semana antes de poder entrar en la cadena de producción. Johnson contrata a varios trabajadores para que hagan el trabajo por él, colocándolos en artesas de madera y exprimiéndolos y removiéndolos con regaliz. El zumo que sale es la materia prima de la cerveza. Ponen este zumo en la bodega para que fermente y la cerveza de plátano final puede alcanzar hasta 40 grados, que es muy deliciosa de beber. No hay muchas actividades recreativas para los burundeses. Cuando los campesinos terminan de trabajar, sentarse y beber unos sorbos de cerveza de plátano es el mayor placer. Junto a la aldea cervecera hay una carretera que lleva a Bujumbura, la capital de Burundi. Por aquí pasa Wade, un camionero que lleva 10 años conduciendo por esta carretera y es un viejo conductor que rara vez pisa el freno. Pero cada vez que pasa por este tramo de carretera no se atreve a conducir demasiado rápido porque hay un montón de seguidores detrás de su coche. Estos ciclistas están tan atrevidos que algunos incluso hacen acrobacias y un pequeño error puede provocar caídas o incluso la muerte. Cuanto más rápido va Wade, mayor es el riesgo para los ciclistas que van detrás. Si un coche se cruza en la carretera o si hay un bache en el suelo, todo lo que tiene que hacer es esquivarlo, y los ciclistas que van detrás estarán en apuros porque su visión quedará bloqueada y no tendrán tiempo de reaccionar. Wade ha visto morir a algunos ciclistas por esta causa. La autoridad local intenta atajar este peligroso comportamiento y promueve la prohibición de esto, pero los ciclistas no hacen ni puñetero caso. La policía ha redoblado sus patrullas, pero cada vez que ven a un policía delante de ellos, los ciclistas se advierten unos a otros y se escabullen antes. A medida que nos acercamos a la capital, Bujumbura, las carreteras se vuelven más transitadas. Paul es uno de los repartidores, vive aquí con su novia. No tienen hijos porque su trabajo es demasiado peligroso por el momento y piensan esperar a estar más asentados en el futuro. Los plátanos son más baratos aquí que en la capital, solo $4 el manojo. Este hombre compra 200 kilos con la intención de enviarlos a la capital y venderlas a un precio elevado. Una vez que está todo listo, Paul emprende esta marcha de la muerte. Baja la rampa de un tirón, alcanzando rápidamente los 60 km/h. La lluvia lo golpea en la cara, pero no se atreve a
aflojar en lo absoluto. Ni siquiera al llegar a una curva se atreve a frenar, porque forzar los frenos reventará inmediatamente un neumático y es fácil resbalar bajo la lluvia, así que tiene que llegar a un lugar llano y frenar de forma suave. Lo único que puede hacer ahora es rezar a Dios para que lo ayude. Hay muchos otros ciclistas como él que se la juegan en esta carretera. Nadie ha contado cuánta gente se accidenta cada día, pero hay coches que se caen por todas partes a lo largo del camino. Paul a veces intenta alcanzar un camión para ahorrar algo de energía, pero enseguida se cae de la bicicleta. Afortunadamente, esta vez está bien. En Burundi hay muchas colinas y toda la carretera es de bajada y subida. Tirar cientos de kilos de mercancía cuesta arriba es un gran problema para los ciclistas, y es entonces cuando nace una nueva profesión, la de carretero. Estos hombres se especializan en ayudar a los jinetes con sus carros y con unos 15 minutos de trabajo ganan 14 céntimos. El trabajo de Paul, además de peligroso, es muy exigente físicamente y tiene que comer mucho maíz todos los días para mantener la energía. Todavía quedan 15 kilómetros hasta la capital y un largo tramo cuesta abajo, pero Paul confía en sus habilidades, diciendo que lleva 5 años haciendo esto y que ha cometido algunos errores, pero que ha sobrevivido a cada uno con un hueso roto como mucho. Al final, Paul llega sano y salvo a la capital, con un solo roce con la muerte. Justo cuando el periodista piensa que están a salvo, Paul le dice lo contrario. El viaje no es fácil, ya que el tráfico en la carretera es tan caótico que si uno no tiene cuidado choca con alguien y el viaje se ha hecho en vano. Para no dañar los plátanos, incluso aparcar es un truco, y la única forma de garantizar el equilibrio es girar y parar al mismo tiempo. Paul tiene que distribuir este lote de plátanos a diferentes tiendas. Repartiendo 5 veces a la semana, puede ganar hasta $4 cada vez. La enorme industria de la bicicleta ha dado lugar a otro negocio, el de la reparación de las mismas bicicletas. Los talleres están llenos todos los días y el propietario de esta tienda ha contratado a un centenar de reparadores. Dice que lo que más se repara es el refuerzo de los manillares y el cambio de los neumáticos. Paul viene aquí después de su entrega. Su neumático está muy gastado y ha sido reparado 4 veces ya, y esta vez va a comprar uno nuevo para preparar su próximo viaje. Si trabajas en Burundi, ¿elegirías hacer las entregas en bicicleta o abrir un taller de reparación de bicicletas? Esta es una de las carreteras más peligrosas del mundo, conocida como la carretera de la muerte, donde cientos de personas mueren cada año. La parte más estrecha de la carretera es de solo 3 metros y una vez en marcha es imposible dar la vuelta. Cuando llueve, la carretera se vuelve fangosa y resbaladiza, y si te encuentras con un coche que viene en dirección contraria, puedes chocar y morir si das marcha atrás sin cuidado. En este video vamos a Bolivia y vemos lo peligrosa que es realmente esta carretera de la muerte. Esta carretera en Bolivia, Sudamérica, recorre desde Ixiamas a través de los Andes hasta La Paz, la capital, que se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su largo total es de más de 530 kilómetros. Los sacerdotes locales suelen acudir a este lugar para rogar por la misericordia de la Madre Tierra, con la esperanza de que el poder de los dioses ayude a los lugareños a erradicar el desastre. También se reza por los camioneros que circulan por esta carretera para que así estén protegidos de accidentes y lesiones. Omar es un camionero que ha recorrido casi todas las carreteras de Bolivia en sus 20 años de conducción. Hoy lleva 25 toneladas de madera a una maderera de La Paz, un viaje que durará 3 días si no hay accidentes en mitad del trayecto, y si los hay, puede que nunca llegue. Estamos en la estación seca, a finales de octubre, así que las carreteras están polvorientas y en unas semanas llegarán las lluvias, que estas inundarán las carreteras de barro y pantanos y así será imposible que los vehículos circulen por ellas. Los conductores lucharán por la carretera contra el calor abrasador y el cielo polvoriento. El comienzo del viaje fue el más fácil de todos y Omar condujo deprisa, deseoso de hacer más viajes antes de que llegaran las lluvias. Además de conducir, Omar tenía que enseñar a su aprendiz a conducir por esta peligrosa carretera. Resultó que el coche no tardó mucho en atascarse en un pozo de barro y por mucho que lo intentaron, el camión no pudo liberarse. El pozo era tan profundo que tuvieron que rellenarlo con algunas piedras y hojas de palmera. Finalmente, el vehículo pudo salir gracias al agarre de las hojas. Sin embargo, en cuanto salieron del charco de barro, apareció un pequeño río delante de ellos.
y Omar tuvo que extremar precauciones, ya que si el agua se colaba en el motor, este podría resultar dañado y el viaje se acabaría antes incluso de haber empezado. A medida que el camión se adelantaba lentamente en la selva, la humedad de la selva formaba espesas nubes y la visibilidad era de solo unos metros, por lo que el camión tuvo que tantear el terreno, cuando una colisión con un vehículo que circulara en sentido contrario habría sido fatal. Tras una hora de conducción lenta, el camión salió por fin de la selva, donde un afluente del Amazonas cortaba la carretera más allá de la selva, y el camión esperaba para cruzar el río. El transbordador, que consistió en un simple montón de madera, tardó una media hora en cruzar el río y solo podía transbordar 2 camiones a la vez. Cuando este llegó a la orilla, los barqueros tuvieron que asegurarlo con cadenas para que los camiones no se soltaran al subir el transbordador. Omar condujo el camión hacia el transbordador sin problemas y de manera segura a través del río. Pero el verdadero reto vino después, cuando condujo su camión hacia los Altos Andes por una carretera alpina de más de 500 kilómetros. La carretera era tan estrecha que el camión apenas pudo pasar y no había guardarraíles a los lados de la carretera, por lo que el más mínimo error pudo hacer que el vehículo cayera por el precipicio, y si viniera un vehículo en dirección contraria, no había forma de esquivarlo, y solo pudo rezar por su seguridad en este peligroso tramo de la carretera de montaña. El camión circulaba lentamente entre los acantilados, una carretera volada con explosivos, y Bolivia, a pesar de sus recursos naturales, era uno de los países más pobres de América Latina. El gobierno también quiso construir la carretera para impulsar la economía local, por lo que este tramo de carretera estuvo en constante reparación. La carretera había estado bloqueada durante varias horas y los coches habían tenido que esperar en colas mientras trabajadores con excavadoras cortaban metro a metro la roca para ensanchar la carretera. Cuando se levantó el bloqueo, comenzó el rally automovilístico, en el que todo el mundo intentaba recuperar el tiempo perdido, y fue en esos momentos cuando se produjeron muchos accidentes mortales, ya que algunos conductores de autobús arriesgaron sus vidas con tal de adelantarse. A mediodía, Omar paró el coche y entró a comer en el restaurante, donde pidieron algunas especialidades locales. Además de comer, Omar tenía otro motivo para parar aquí. Un amigo le había pedido que llevara un mono a La Paz para regalárselo a su novia, así que después de comer y beber hasta hartarse, siguieron su camino, con el añadido de un mono en la cabina que añadía un elemento extra de alegría a este peligroso viaje. Sin embargo, el camión no llevaba mucho tiempo en la carretera cuando Omar se dio cuenta de que uno de los neumáticos tenía una fuga. No había más remedio que cambiar el neumático. Afortunadamente, había un taller de reparación no muy lejos. Omar no tuvo que hacer nada para cambiar el neumático. El mecánico pudo hacerlo por él en un abrir y cerrar de ojos. Mientras cambiaban el neumático, Odoma comió una hoja que le subía la energía para mantenerse despierto. El viaje había sido demasiado agotador. Media hora más tarde, Omar continuó su camino y pronto cayó la noche. Ellos encontraron un lugar al lado de la carretera donde pudieron parar y dormir en el coche durante toda la noche. Al día siguiente, Omar continuó su camino. El paisaje en Bolivia era tan impresionante, pero desafortunadamente no tuvo tiempo para disfrutarlo. Después de doblar una esquina, Omar vio algunos sacos esparcidos a un lado de la carretera y tuvo la sensación de que podría haber ocurrido un accidente. Efectivamente, se trataba de un camión que desgraciadamente había caído por el acantilado. Tras interrogarlo, supo que el conductor del camión se había cruzado con un coche que circulaba en sentido contrario y acabó por no calcular la distancia para dejar paso al camión que se encontraba al otro lado de la carretera. El camión estaba demasiado cerca de la carretera y aplastó el borde de la misma, provocando que el vehículo cayera por el acantilado. El conductor solo resultó herido, pero el copiloto no tuvo tanta suerte y perdió la vida. Accidentes mortales como este ocurren con regularidad en esta carretera de la muerte, y Omar ha tenido amigos que han perdido la vida. Dijo que tenía que mantener la cordura en todo momento cuando conducía por ahí, y que había sobrevivido todos estos años porque era precavido y, por supuesto, porque no tenía prisa y disfrutaba de la vida. Al continuar, el vehículo llegó a una cascada y Omar decidió parar y bajar al río para darse un baño. Para los camioneros,
Bañarse en un río de carretera era algo habitual y el agua cristalina de la montaña calmaba su sed. De paso, también dejaban salir a los monitos para que tomaran un poco de aire fresco. Llevaban shampoo y gel de ducha, y viendo esta escena, Omar sabía realmente cómo disfrutar la vida. Después de su baño, siguió su camino. Omar siempre estaba en movimiento y tuvo varias amantes en muchos pueblos a lo largo del camino, además de 2 esposas en 2 ciudades diferentes. La primera le dio 2 hijos y la segunda otro. Omar tiene que mantener a 2 familias él solo, lo que le hace sentirse muy estresado. Hoy el vehículo ha pasado por Coroico, la ciudad de su segunda esposa, y Omar ha decidido ir a visitarlos, tanto a la madre como al hijo, a los que solo ve unas pocas veces al año tras largas jornadas en la carretera. Su mujer dice que Omar es muy popular entre las chicas y está celosa de que las mujeres guapas que ve a menudo venir a hablar con él. Hoy, justo a tiempo para Halloween, los lugareños acuden al cementerio para presentar sus respetos a los muertos. Ponen flores en las tumbas en memoria de los difuntos y Omar aprovechó esta breve parada para presentar sus respetos a su suegro. Halloween es una fiesta muy importante en Bolivia y las familias colocan diversos alimentos en las lápidas para presentar sus respetos a sus seres queridos fallecidos. La gente rezaba por los difuntos en cada tumba y las familias compartían la comida con todos a cambio. Omar también visitó las tumbas de desconocidos para rezar por ellos, y el acto continuó hasta el anochecer, pero Omar tenía que seguir con su viaje, y tras despedirse de su mujer y de sus hijos, continuó hacia La Paz para afrontar este tramo final del camino de la muerte. La ruta de 65 kilómetros atraviesa casi toda la zona climática boliviana, con el punto más alto a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde el clima cambia rápidamente y las nubes de lluvia salen de las profundidades de las montañas, convirtiendo la carretera de 3 metros de ancho en un camino peligroso. Además, el agua que brota de la pared rocosa hace que la estrecha carretera sea tan resbaladiza que los coches y las personas pueden caer por los acantilados si no tienen cuidado. La carretera fue en su día una de las 10 carreteras más peligrosas del mundo, donde morían entre 200 y 300 personas al año, y pueden verse cruces por todas partes. De hecho, el gobierno ha construido ahora varias carreteras nuevas y modernas por motivos de seguridad, pero Omar sigue optando por esta vieja carretera de la muerte porque consume menos combustible y le ahorra algo de dinero. En los últimos años, sin embargo, esta carretera de la muerte se ha convertido en la meca de los ciclistas. Cada vez vienen más ciclistas extremos y la carretera es ahora una de las principales atracciones turísticas de Bolivia, con muchos entusiastas de los deportes extremos de todo el mundo que vienen todos los años a desafiarse a sí mismos. Después de un viaje aterrador, Omar finalmente sale de esta carretera acantilada. El tiempo mejora y el camino de tierra embarrada se convierte en una carretera asfaltada llana. Ya a pocos kilómetros de la capital, La Paz, Omar se detiene en el paso de Cambrai a 4.650 metros de altitud para rendir homenaje al conductor al que esta carretera arrebató la vida, dar las gracias a la Madre Tierra por haberle bendecido a lo largo de los años y rezar para que continúe la paz y la buena salud tanto para él como para su familia. El viaje de esta manera terminó en La Paz, la capital más alta del mundo, con una media de más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Omar tenía que entregar la madera en un aserradero al otro lado de la ciudad, y el mono consiguió llegar a su destino. Omar entregó los troncos sanos y salvos y a tiempo, y la misión de transporte se completó con éxito. La próxima vez volverá con un nuevo cargamento, atravesando de nuevo esta autopista de la muerte. Para él, cada vez que hace este viaje sano y salvo es una gran bendición, y seguirá corriendo por la autopista más peligrosa del mundo para ganarse la vida. El autobús atraviesa a toda velocidad las montañas cubiertas de nubes. El conductor conduce rápido, sin frenar ni siquiera al girar, y los pasajeros están tan tranquilos que parecen no temer a los precipicios que hay tras sus ventanillas. E incluso algunos de sus compañeros están sentados en el techo del autobús hablando y riendo. Para los lugareños, la velocidad es lo primero y la seguridad lo segundo, y todos quieren llegar a su destino lo antes posible. Solo 2 extranjeros se agarran a las barandillas y sudan frío. Hoy vamos a echar un vistazo a la carretera de la muerte en Filipinas. Situada en la isla de Luzón, al norte de Filipinas, la autopista de Jarsma tiene 166 kilómetros de longitud y una altitud máxima de 2.300 metros, lo que la convierte en la carretera más alta de Filipinas,
construida en la década de 1920 y bautizada con el nombre del ingeniero estadounidense que la construyó. La carretera ha sido para los lugareños una bendición y una maldición a la vez, pues ha impulsado el desarrollo de la región, pero también se ha cobrado muchas vidas y sigue estando considerada una de las carreteras más peligrosas del mundo. Albert es conductor de autobús y lleva más de 20 años conduciendo por esta carretera. La frecuente niebla y las fuertes lluvias en las altas montañas convierten cada viaje en una aventura, pero Albert está acostumbrado. Llama a sus pasajeros haciendo sonar la bocina antes de cada viaje y luego conduce el autobús por la carretera de acantilados. Como los únicos conductores de la zona que ganan más dinero son los rápidos, los aldeanos suelen pensar que es una pérdida de tiempo tomar a los lentos. Como las tarifas son baratas y rápidas, este medio de transporte es la primera opción de los aldeanos para viajar. El destino de Albert era un pueblo no muy lejano, y a medida que los pasajeros seguían subiendo el autobús, este pronto se llenó, con varios estudiantes de arte sentados directamente en el techo, disfrutando del paisaje por el camino, mientras que los pasajeros posteriores tienen que agarrarse a la parte trasera del autobús. Tras unas cuantas curvas, Albert llegó al final de la carretera y tuvo que recorrer los últimos kilómetros por la escaparada carretera de la montaña. El pueblo está habitado por indígenas filipinos, alejados de la civilización moderna. En el pueblo hay una tatuadora de 96 años y muchos jóvenes vienen de lejos solo para encontrarla. Tras dejar a su pasajera, Albert tuvo que emprender su viaje sin detenerse. Con 4 hijos que criar y una esposa que atiende una pequeña tienda, el matrimonio tiene unos ingresos muy escasos, lo justo para llegar a fin de mes, por lo que él debe conducir todos los días por la autopista de la muerte para así ganar más. Aún más duro que Albert, trabaja Dennis, conductor de autocar. Todos los días, antes de salir del autobús, comprueba la presión de los neumáticos y los tornillos. Para un conductor experimentado como él, puede saber si la presión de los neumáticos es suficiente con solo escuchar el sonido. El autobús tiene que ir lleno con 50 pasajeros, mientras que sube a toda velocidad por la empinada carretera de Halsma, donde cada curva puede ser imprevisible, por lo que el motor debe mantenerse en marcha. Una vez seguro de que todo estaba en orden, Dennis empezó a esperar a sus pasajeros. El autobús de larga distancia que circula cada hora suele tardar 8 horas en recorrer los 166 kilómetros y cuesta unos $4, el equivalente a media jornada de los aldeanos locales, pero para ellos es el medio de transporte más barato. Durante 25 años, Dennis ha recorrido la carretera de Halsma todos los días y casi nunca se toma un descanso para mantener a su familia, a menos que el coche se averíe y así se toma un día libre. Dennis dice que la carretera solía ser mucho más peligrosa, con un solo carril y tan resbaladiza que el más mínimo error podía hacer que los pasajeros y el coche cayeran por un precipicio. Pero aunque hoy en día se han reparado muchos tramos de la carretera, el tramo justo después de la salida sigue siendo tan estrecho, accidentado y polvoriento como hace décadas. La carretera está en reparación casi todo el año, debido a la compleja y volátil meteorología de Filipinas, azotada a menudo por tifones. Los equipos también construyeron muros de apoyo en los tramos peligrosos para así evitar desprendimientos. Dennis llevaba décadas tratando con el equipo y los conocía muy bien. Condujo lentamente fuera de la pista y finalmente llegó a la suave carretera de Halsma. Dennis confía en su destreza al volante. Tras haber recorrido esta carretera durante años, las condiciones de esta están grabadas en su cabeza. Conoce todas las curvas y sabe qué tramos están resbaladizos, qué tramos tienen pendientes peligrosas y en qué tramos caen grandes rocas. Pero algunos de los pasajeros siguen muy nerviosos. Todos habían oído hablar de los terribles accidentes ocurridos aquí, ya que la carretera estaba marcada a menudo por la niebla, las fuertes lluvias y los corrimientos de tierra. Pero aunque esta carretera de la muerte se ha cobrado muchas vidas, también ha aportado negocio a los pueblos del trayecto. Más de 50 autobuses pasan por la zona cada día y los aldeanos venden productos locales a los pasajeros entre parada y parada del autobús. Y si es festivo y los trabajadores de la ciudad vuelven a las montañas a visitar a sus parientes, el negocio va aún mejor. Tras una breve pausa, Dennis prosiguió su viaje, ya a mitad de camino por la carretera de Halsma, donde hay una base de hortalizas en Filipinas y de donde proceden la mayoría de las verduras escondidas en la capital, Manila. Romeo es un horticultor local y un conductor aún más hábil y experimentado.
En estos momentos conduce hasta los campos de hortalizas, recoge verduras frescas y las vende en el mercado cercano. El camino es duro y lleno de baches, una tortura tanto para el hombre como para la verdura, y Romeo tiene que conducir despacio. Las verduras se recogen y limpian a mano, y cuando no hay carretera, el transporte era muy barato. Pero ahora, con la carretera de Halsma, los agricultores pueden transportar sus hortalizas en camión y los vendedores de semillas pueden llevarlas directamente a los campos en moto. Romeo es un hombre implacable que lleva más de 20 años conduciendo por esta carretera y se atreve a arrancar incluso con tiempo de tifón. Una vez le fallaron los frenos y chocó contra un muro para detener el coche. Después de esto, compró varios más de segunda mano para poder viajar sin problemas. Y aunque los vehículos seguían averiándose con frecuencia, mientras uno sobrevivía, no había retrasos en su reparto de verduras. Tras acelerar durante todo el trayecto, llega sano y salvo al mercado central. Afortunadamente, justo al entrar en el mercado, cogió un puesto para no tener que hacer cola durante toda la noche. Se trata de un mercado mayorista de verduras al que acuden muchos vendedores a comprar su mercancía. Poco después de llegar Romeo, un cliente compró todo el camión de verduras por 30 céntimos el kilo. Estaba tan contento que lo único que tenía que hacer a continuación era envolver las verduras en papel y luego podía irse a su casa. En ese momento, Dennis condujo el autobús hasta un pueblo. Era la hora de comer y tenían un descanso de 20 minutos. En los 25 años que lleva de conductor, ha sido un cliente fiel del restaurante y puede decir que ha crecido comiendo aquí. Un almuerzo aquí cuesta unos $2, lo que no es barato para la mayoría de los pasajeros y no todo el mundo puede permitírselo. Dennis almorzó gratis porque traía clientes al restaurante. El conductor y los pasajeros comieron rápidamente y después siguieron su camino. Poco después de salir, sin embargo, se encontraron con un accidente de coche. A veces ocurren accidentes en esta carretera, y el año pasado hubo uno grave cuando un autobús escolar que transportaba a 15 estudiantes se precipitó por un valle matando a 12 de ellos. Pero este accidente que tenemos delante no es real, sino un simulacro que hacen los paramédicos en caso de una posible emergencia. Por la tarde, las carreteras están cubiertas de niebla y llueve a cántaros. Las carreteras están increíblemente mojadas y la visibilidad es muy baja. Dennis tuvo la desgracia de verse rodeado por la niebla, pero afortunadamente no hubo ningún accidente. Viajó por esta carretera durante 8 horas antes de llegar por fin a la ciudad Baguio y llevar a los pasajeros sanos y salvos a su destino. El trabajo era peligroso y duro, pero Dennis pensaba que merecía la pena para ganar dinero para su familia. Como era demasiado peligroso conducir de noche, pasaron la noche aquí, y mañana volverán a esta peligrosa y larga carretera. Al borde de un acantilado a 4000 metros de altitud, un camión lujosamente decorado pasa a toda velocidad. El tiempo aquí es duro y la altitud hace que el oxígeno sea tan escaso que cada paso que da el conductor parece una lucha a muerte. Cuando hay niebla, la visión se obstruye y apenas se ve algo. Y cuando llueve, las montañas se deslizan y enormes rocas se desploman. En mayo también hay paredes de nieve de 5 metros de altura a ambos lados de la carretera o una pared montañosa cubierta de nieve a un lado y un abismo, de modo que si te encuentras con un coche que viene en sentido contrario en el otro lado, podrías precipitarte por la ladera de la montaña si no tienes cuidado. Se trata de la autopista de Manali en el Himalaya, también conocida por los conductores indios como la carretera de la muerte. Con una altitud media de 4000 metros y una longitud de 500 kilómetros, la autopista de Manali solo es transitable de mayo a septiembre de cada año. Los camioneros aprovechan el momento para presionar el transporte lúdico. Después de todo, un viaje más puede ganar dinero para otro viaje más. El conductor indio que tengo delante es Leonard, que lleva 15 años conduciendo por la autopista de Manali. Por razones de seguridad, siempre forma equipo con su colega Harold para hacer las entregas. Esta vez llevaban 2 días conduciendo desde Nueva Delhi, la capital de la India, y acababan de llegar a Manali.
Ambos hombres comprenden que el verdadero peligro empieza aquí, por eso, antes de partir, los hermanos siempre revisan a fondo el camión. Cada neumático, cada tornillo podría determinar si viven o mueren. Solo manteniendo el vehículo en buen estado pueden estar mejor preparados para situaciones inesperadas. Leonard dice que este camino hacia la muerte es tan turbio e impredecible como el de su mujer, y es por miedo a ella por lo que sale una y otra vez a esta peligrosa carretera. Sus camiones tienen una colorida pintura, una cultura camionera propia de la India, Pakistán, Afganistán y otros lugares. Les gusta poner pesadas coronas de madera en la parte superior de sus vehículos para distinguir a las distintas empresas de transporte. Cuanto más alta y adornada está la corona, más poderosa es la empresa, pero esto hace que el centro de gravedad del vehículo esté demasiado alto, por lo que a menudo se producen accidentes por vuelco. Antes de ponerse en marcha, Leonard rezó una oración devocional, y luego dos conductores se pusieron en camino. La carretera está bordeada de arroyos formados por el deshielo alpino, que cuando se calienta pueden convertirse repentinamente en grandes cascadas que a menudo arrastran carreteras y vehículos. Un poco más adelante había un tramo de carretera en el que varios coches estaban atascados en el barro a causa de la lluvia. Leonard conducía al borde de un precipicio y con hielo a ambos lados de la carretera. Era como caminar por la cuerda floja y requería un alto nivel de concentración. Fue difícil salir de este tramo de carretera, pero pronto se vio que había problemas de nuevo, ya que un corrimiento de tierras había bloqueado la carretera más adelante y aquí había una larga cola de conductores, todos ellos con mucha prisa, ya que todos tenían prisa por entregar. El conductor encargado de desbloquear la carretera estaba bajo mucha presión, pero las rocas eran demasiado grandes y no podían hacer nada al respecto. Leonard dice que esto sigue siendo bueno. La carretera de Manali está tan arriba y el tiempo está tan impredecible que una sola nevada puede atrapar a la gente en el lugar durante días. Hubo un año en el que era claramente verano, pero se produjo una repentina tormenta de nieve y se quedó atrapado en la carretera durante 10 días, y era aún más difícil respirar cuando el camión se detenía debido a la escasez de aire. Afortunadamente, al final, el ejército le llevó comida y pudo salir. Por supuesto, se trataba del tipo de tiempo fantasmal que solo se da en las tierras altas y que los pronósticos meteorológicos ni siquiera podían predecir con exactitud. Las excavadoras lucharon durante horas para despejar el camino. Los conductores llevaban tiempo esperando impacientes y Leonard no veía la hora de atravesarlo. Confiado en sus habilidades al volante, inesperadamente el coche se quedó atascado en el barro. Pero por suerte su compañero salió a tiempo para ayudarle y siguió metiendo piedras bajo los neumáticos antes de que el camión se apartara del camino. Leonard lleva media hora conduciendo y ha recorrido casi todas las carreteras importantes de la India, pero ninguna más agotadora que la autopista de Manali. Las obras en esta carretera no han parado en décadas y este capataz, que lleva 19 años trabajando en ella, dice que hay que arreglarla todos los años. Los obreros son pobres, de casta inferior, que destrozan piedras y las mezclan con una pequeña cantidad de cemento para luego colocarlas directamente sobre la carretera. A menudo, el primer año que se reparaba, al año siguiente se rompía. Pero Leonard no tenía prisa. Había visto caer demasiados camiones por pendientes pronunciadas. Después de un día de caminata, solo habían recorrido 50 kilómetros para llegar a un puerto de montaña sin incidentes. Aquí la altitud alcanza los 4 kilómetros y las bajas temperaturas y la falta de oxígeno dificultan el sueño del conductor, por lo que tienen que seguir hasta la zona del Valle del Río para pasar otra noche. Aquí la noche sigue siendo fría y todos se reúnen en uno de los vehículos para comer. Harold va a preparar un guiso de tomate con patatas y dice que si todo va bien, llegarán a su destino en 2 días más. Llevaban suficientes provisiones y tardarían mucho en esperar ayuda por si ocurría algo. Al día siguiente tenían que cruzar el valle de un río, un trayecto relativamente seguro, sin precipicios ni barro. Las cascadas formadas por la nieve derretida eran magníficas, pero tenían que concentrarse en conducir, y hasta el momento sus camiones habían funcionado bien y no se habían averiado. Pero no tanto para el tío, cuyo camión llevaba 3 días averiado y 2 mecánicos le estaban ayudando a repararlo. No es la primera vez que se queda tirado en esta carretera, dice. Ya le ocurrió una vez hace 2 años, cuando se le congeló el motor debido al frío y acabó quedándose en medio de la nada durante casi un mes, y después de aquel incidente compró un motor nuevo. De hecho, este camión había matado a su padre hace 20 años.
el año en que su padre también hacía esa ruta, y como el coche se averió y se quedó atascado, a su padre le dio un infarto y acabó muriendo en la carretera, dejando a la familia con un montón de deudas. Ahora que está de nuevo en la carretera, no espera volver a encontrarse con el mismo problema. Ya supone un gran gasto reparar el camión y, para colmo, no recibirá el flete de este viaje debido al retraso en la entrega, dijo el tío mientras derramaba lágrimas. Aunque la carretera de Manali estaba plagada de peligros, muchos conductores insistían en tomarla por los altos fletes que podían conseguir. Poco después de dejar al tío, Leonard sintió que su camión también tenía un pequeño problema. Y, efectivamente, los neumáticos estaban desgraciadamente pinchados. Hay un punto de reparación temporal justo al final de la carretera, y la reparación le costó a Leonard $150 y se quedó desconsolado. Es temporada alta de transporte y estos talleres improvisados hacen un gran negocio y a menudo pueden ganar el dinero de un año en solo 4 meses. El camión volvió a la carretera y, tras cruzar el cañón hasta un tramo relativamente seguro, decidió dar prácticas a su ayudante, un joven cuyo sueño también era convertirse en camionero. Bajo la tutela de Leonard, el camión avanzó a toda velocidad, pero de repente se dio cuenta de que Harrell había desaparecido y Leonard se apresuró a dar media vuelta y volver para buscarlo. Era esencial ayudarse mutuamente en este camino, y si el camión se quedaba atascado en la carretera, los resultados serían desastrosos. No solo los hombres serían vulnerables a la desgracia, sino que la mercancía a bordo podría resultar dañada o robada. Resultó que el camión de Harrell tenía el acelerador roto y era incapaz de acelerar. Con la ayuda de Leonard, el problema se solucionó y el camión pudo volver a la carretera. Harrell seguía atormentado por la idea de la avería. Las consecuencias de quedarse atrapado en esta zona desierta habían sido impensables. El siguiente tramo era cuesta arriba y con la falta de oxígeno a gran altitud, el combustible no quemaba lo suficiente y el camión emitía mucho humo negro, con ambos conductores yendo y viniendo y sin acelerar a fondo. A Leonard le preocupaba que el neumático recién reparado volviera a reventar y Harrell temía otro problema con el acelerador. Afortunadamente, ambos llegaron sanos y salvos a la cima de la colina. Alcanzar este punto significaba que solo quedaba por recorrer un tercio de la carretera de Manali. Al tercer día, este siguiente tramo del valle escarpado era la parte más peligrosa de la autopista de Manali, y Leonard rezaba cada vez en el templo situado junto a la carretera. La primera vez que lo atravesó, hace 15 años, estuvo a punto de abandonar por miedo al ver semejante carretera, y ahora, aunque ya está acostumbrado, sigue poniéndose un 12% de ánimo cada vez, porque el más mínimo error podría provocar una caída al desfiladero y un accidente de coche. Efectivamente, había un accidente justo delante de él. Un conductor había despeñado su coche por el valle de un río y, por suerte, el conductor fue rescatado y trasladado al hospital a tiempo. Cuando llegó el equipo de rescate, se encontró con que había desaparecido todo el combustible del coche y habían robado la batería y todas las herramientas que funcionaban. El propietario de esta flota dijo que, para hacer negocios aquí, debían mantenerse fuera de la autopista de Manali, una carretera en la que su flota pierde un camión cada año. Leonard y Harrell se abrieron paso lentamente a través de la niebla. La carretera de montaña era tan estrecha que solo podía pasar un vehículo. Incluso cuando había buena visibilidad, la gente solía despeñarse con sus coches por los acantilados, y mucho menos en esta situación. En vista de que venían coches del otro lado de la carretera, Leonard tomó la iniciativa de salir de su coche y dirigir el tráfico, y como no había quitamiedos a los lados de la carretera, pidió al chico que se pusiera al borde del acantilado y sirviera de señal de advertencia a los conductores. Esperó a que pasara el tráfico antes de seguir su camino. Después de este tramo tan peligroso, el resto del camino fue un paseo tranquilo. Finalmente, tras 3 días de camino, Leonard y Harrell llegaron a la ciudad clave de Lisieux sin incidentes. A pesar de las dificultades que encontraron en el camino, solo llevaban media hora de retraso sobre la hora de entrega prevista. Tras descargar la carga, Leonard llamó primero a su mujer a casa para comunicarle que estaban a salvo. Planeaba descansar esta noche y volver mañana para tomar de nuevo la peligrosa carretera de Manali. En Etiopía hay un grupo de mineros de sal. Ellos ganan la vida gracias a la sal del lecho de esta albariza que no solamente es un lago, sino también es una boca del volcán. Esta albariza mantiene un gran porcentaje de salinidad.
Por eso no existe ninguna vida en ella. Las pieles de los mineros están llenas de heridas erosionadas por el lago y ellos tienen que tapar las heridas con cintas. Sin embargo, tienen que seguir trabajando para sobrevivir. Los boranos son nomadismos que viven en Kenia y Etiopía. Son una tribu que tiene una buena fama de la extracción y la venta de sal. La familia de Duba procede de esta tribu. Sus antepasados también se dedicaron a la venta de sal. El hijo pequeño de Duba se llama Wario. Tiene 11 años. Como alrededor de su casa no hay colegios, él también empieza a dedicarse a la venta de sal como su padre. La hermana mayor de Wario tiene 16 años y de pronto va a casarse. Por eso, Duba está trabajando duro para poder apoyarla. Por motivos de las guerras, la sal no se vende en el mercado abolí últimamente. Después de enterarse de esa noticia, Duba decide buscar a los mineros de la boca del volcán para comprar la sal y venderla en el mercado. Así, puede aprovechar esa oportunidad para ganar dinero. Como va a tardar mucho tiempo en el camino, él paga $70 a comprar un nuevo camello. Para los boranos, el camello es un transporte imprescindible. La distancia entre aquí y el mercado es de 200 kilómetros, así que tiene que llevar 14 días para la ida y la vuelta. Duba quiere llevar a sus hijos esta vez, especialmente el hijo pequeño. Él puede convertirse en un borano verdadero después de este viaje. Con un camello y una oveja, los tres empiezan el camino. Después de un día y medio, llegan a la primera parada del viaje. Es la Albariza ubicada en la montaña. En este lago negro se sedimenta la abundante sal. Este lago ha alimentado a muchas generaciones de mineros. En este momento, muchos de ellos están recogiéndola. Primero, ellos golpean la sal con un palo, luego mezclan el lecho del lago y después se meten al lago para subir los trozos de sal a la orilla. Como la salinidad del lago es demasiada, puede erosionar a las pieles de los mineros y esto provoca muchas heridas en sus cuerpos. Lo único que pueden hacer es aplicar una pomada de vaselina en la herida y ponerse un esparadrapo negro para evitar el contacto con el lago. Además, ellos enredan sus muñecas y tobillos con las telas, pero este hecho no sirve de nada, solamente les deja aguantar unos minutos más en el lago, y como ellos tienen que meterse ahí y sacar la sal negra del lecho, deben taparse la nariz y las orejas, o por el contrario, el agua del lago va a erosionar la mucosa nasal y el tambor. La dificultad de ese trabajo es horrible. Los mineros llevan trabajando toda la mañana en ese lago frío. Mucha gente se cae por el cansancio y el salario está relacionado con el número de veces que se meten al agua. Unas personas mayores tienen reumas y se quedan en la orilla para recoger los trozos de sal. Este chico moreno, que tiene 18 años, hace 8 años empezó a recoger la sal junto con su padre, y su papá paró de trabajar con 75 años, pues fue erosionado por el lago y ya no tiene la capacidad de seguir con este trabajo. Aunque este chico sabe las desventajas del lago, no tiene otra opción. Para cuidar a los demás miembros de su familia, tiene que seguir el camino de su padre. En este sitio no hay colegios ni otros trabajos. Si no se trabaja como minero, no se puede sobrevivir. Los mineros limpian los trozos con el agua y después los llevan a la boca del volcán para venderlos. Esos trozos de sal se convierten en color gris claro después de secar. Wario y su padre llegan aquí y negocian con el comerciante de sal. Al final compran 100 kilogramos de sal por 400 birr, equivalente a $7. Después de cargar los camellos con sal, su viaje largo del desierto acaba de comenzar. Este viaje consiste en el desierto y el pastizal básicamente. Los novatos se pueden perder aquí sin la navegación. El padre dibuja la ruta en el suelo y le enseña a su hijo cómo utilizar el sol para identificar la dirección. Los boranos respetan mucho al sol. Todavía les faltan 5 días para llegar al mercado. Ellos no paran de caminar. Cuando tienen mucha hambre, cocinan la harina. Cuando están muy cansados, duermen directamente en el suelo. Después de 5 días ya no queda mucha agua en la cantimplora. Ellos pasan a un pueblo, pero por motivos de sequía, el nivel del agua del pozo baja cada vez más. Los aldeanos deben descender 50 metros para excavar el agua subterránea. Para mantener el ritmo del trabajo, ellos gritan la misma consigna. El agua recogida pasa manualmente de abajo hacia arriba y luego la persona superior echa el agua en el fregadero. En el periodo de la sequía, el agua del pozo está muy turbia. Para los visitantes desconocidos como Duba, que van a buscar agua, deben obtener el permiso de la tribu local y después compran el agua con dinero.
Después de tomar el vaso de agua, Wario la bebe sin pensarlo, porque de lo contrario no podrá seguir el viaje durante los próximos días. Esta pradera antes era un lago amplio, pero ahora está seco y se convierte en un lugar de reunión para los ladrones. En este sitio los boranos y los hamas suelen dispararse por las tierras de pastoreo y fuentes de agua. Duba quiere marcharse de esta zona peligrosa con prisa. En este momento, un grupo de personas se está acercando con pistolas. Él insta al niño a continuar su camino, y si tienen mala suerte y se encuentran con una tribu hostil, hoy ellos van a perder la vida aquí. Por suerte, estas personas son de la misma tribu. Su trabajo es defender a los paisanos. Después de un saludo, Duba sigue el viaje con sus hijos. Ellos no se atreven a quedarse aquí más tiempo, prefieren ir a un sitio más lejano para acampar. Después de caminar mucho tiempo, descansan en esta roca gigante, y encima de las rocas de lado hay unos dibujos tallados de animales. Desde la antigüedad, la gente ha vivido aquí. Ellos ya están agotados por el viaje. Se acuestan en el lugar después de encender el fuego y el pobre cordero se convierte en la cena de hoy. Duba dice que antes había dos tribus hostiles que se peleaban con frecuencia. ¿Tú robas mis ovejas? Pues yo robo tus vacas. Posteriormente, la contradicción de las dos tribus avivaba. Mucha gente murió en los combates de las dos y había cadáveres por todas partes. A veces, las personas de tribus hostiles se escondían detrás de esta piedra, robando y matando a los boranos que pasaban. Wario se queda durmiendo después de escucharlo, pero no duerme mucho. Su padre lo despierta después de un breve sueño y los dos siguen caminando. Sin embargo, esta ruta es una de las zonas más calurosas del mundo. Ellos nunca se quejan del calor del sol o la alta temperatura. Necesitan encontrar un refugio lo antes posible antes de la puesta del sol. La luz del sol viciosa brilla sobre la pequeña figura de Wario. En el futuro, a menudo tendrá que pasar por esta zona pobre y árida. Todavía es de mañana, pero la temperatura ya llegó a los 50 grados. El padre tiene que buscar una sombra de árbol y llevar a los dos niños a descansar. Ellos echan el agua turbia en tazas para quitarse la sed, aunque es difícil de tragar. No tienen de otra manera, necesitan beber agua para quitarse el calor. Durante el descanso, su padre le está enseñando a Wario otra habilidad. Wario debe aprender cómo amarrar la carga firmemente a la espalda del camello, pues si no lo hace correctamente, probablemente pueda dañar al camello, porque el camello siempre gruñe y se queja de que la cuerda está demasiado apretada. Así que él completa la tarea perfectamente y es elogiado por su padre. Al final llegan al mercado después de este viaje duro. El mercado está muy animado. Los comerciantes de cada tribu están vendiendo diferentes productos. Por ejemplo, los hamas venden tomates, los abolís venden café y los gangsus venden sorgos. Incluso si se trata de una tribu hostil, todos se llevan muy bien. La gente en el mercado no ha visto un camello desde hace mucho tiempo y tienen mucha curiosidad por Duba y su grupo. Duba encuentra un espacio y apila la sal en el suelo. Unas personas les preguntan con curiosidad de dónde vienen. Duba miente y dice que es de la tribu Yagi, porque esta tribu es la única que no está involucrada en la guerra, y lo dice para protegerse a sí mismo y a su familia. La gente del mercado ya no ha visto la sal durante mucho tiempo, y después de enterarse de la noticia, todo el mundo hace cola para comprarla. Duba vende la sal con rapidez y obtiene la ganancia neta de $30. Con ese dinero, él puede preparar una buena boda a su hija. Él y su hijo llegan a la tienda de alimentación a comprar una botella de agua. Por este viaje, Wario siente novedad y emoción, y Duba le explica que tienes que vivir mirando el sol. Cuando el sol sale, tienes que levantarte. Cuando el sol sube al cielo, tienes que empezar el trabajo. Cuando el sol desciende, tienes que acostarte y ser trabajador y disciplinado en todo momento. Este viaje ha dado una comprensión a Wario. Él ya ha aprendido cómo llegar al mercado, aprendiendo cómo vender la sal y ha encontrado a las tribus nuevas que nunca ha visto. Este es el camino verdadero de venta de sal en Etiopía. Los mineros pasan toda la vida en el lago. Los vendedores de sal no tienen miedo al calor y a las altas temperaturas. Beben agua turbia y caminan en el desierto durante 14 días. Tienen miedo a los bandidos de la tribu hostil. Sin embargo, aún así, no se paran, expresando con sus propias palabras la laboriosidad y sencillez del pueblo africano.
Aquí la gente puede sufrir neumoconiosis aunque salga a comprar una verdura. Los carros tirados por caballos y los carros tirados por burros siguen siendo los principales medios de transporte, y el polvo que cubre el cielo, la elevada temperatura de casi 50 grados y los ladrones que aparecen a menudo en la carretera hacen que este viaje esté lleno de peligros. Solo para comprar verduras, frutas, jabón y otros suministros, los aldeanos suelen pasar un día, este camino lleno de baches hacia abajo, por no hablar de la mitad de una vida. La piel puede pasar de negro a blanco. Esta es la República de Malí en África, cerca del borde del desierto del Sahara. La estación seca dura más de 7 meses cada año, y ni siquiera las malas hierbas pueden crecer en el suelo. Durante este tiempo, viajar al mercado para comprar alimentos se convierte en un hábito básico para los residentes locales. Los camioneros Gabe y Paul llegan temprano a la entrada del pueblo, donde varios vendedores están cargando sus mercancías, con la intención de llevar cebollas, pescado seco, mangos, etc. al mercado, y algunos aldeanos también llevarán sus cabras y carretillas. Las mercancías más pesadas suelen colocarse en el centro del vehículo para evitar desequilibrarlo, lo que dificulta la carga y descarga, y en el calor del día las discusiones son inevitables. Pero no importa qué mercancías traigan los aldeanos, los conductores no se negarán, siempre que paguen el precio justo. Solo hay 30 kilómetros desde el pueblo hasta el mercado, y Gabe, que lleva media vida conduciendo por este páramo, sabe muy bien que este tramo de carretera aparentemente llano está en realidad lleno de crisis, con carros de burros y caballos en la carretera y arena y polvo volando por todas partes, de modo que si un conductor novato se lo toma a la ligera, podría chocar fácilmente con ellos. Además, no hay señal de telefonía móvil en esta zona. En caso de que el coche se descomponga y se quiera hacer una llamada telefónica, por supuesto, lo más terrible es encontrarse con ladrones. Así que, por razones de seguridad, él y Paul se acompañan mutuamente, con el fin de cuidar el uno del otro. Los dos han estado trabajando juntos durante más de 10 años y se han convertido prácticamente en hermanos. Después de subir la carga, los pasajeros se apresuraron a subir al autobús. Todo el mundo quería conseguir un buen asiento. La parte superior era la cabina de primera clase, con una amplia vista y cómodos asientos. En el medio estaban los asientos de segunda clase, que tenían un aire terrible y estaban abarrotados, pero eran seguros. Los peores asientos estaban en los laterales del camión, porque los compartimientos estaban abarrotados de gente y el viaje era tan accidentado que podías salir despedido del camión si no tenías cuidado. Antes de ponerse en marcha, Paul recuerda amablemente a los pasajeros que tengan cuidado con la cabeza. Efectivamente, el coche acaba de arrancar pronto. Hay ramas clavándose en sus caras y los pasajeros tienen que esquivarlas. Esta carretera no existió originalmente. Habría sido completamente inundada por la crecida del río Níger durante la estación de lluvias y luego acondicionada durante la estación seca, cuando había más coches circulando por ella, claro. Así que no había marcas en la carretera y mucho menos un mapa para navegar por ella, y los forasteros podían perderse fácilmente por aquí. Y aunque Paul estaba familiarizado con ella, no se atrevía a tomárselo a la ligera. El polvo del cielo y el calor abrasador pronto adormecerían a los pasajeros. En caso de que alguien se quedara dormido en el techo del coche, la aceleración o el giro brusco de este podría despistar a la gente. Por suerte, los pasajeros experimentados ya han aprendido a lidiar con esto e intentan permanecer juntos, con una persona agarrada a la otra y despertándola si se adormece. La competencia entre los conductores locales es feroz y algunos corren como locos para conseguir suficientes pasajeros para hacer más viajes. Gabe, sin embargo, no conduce por velocidad, sino que antepone la seguridad de sus pasajeros, razón por la que muchos aldeanos lo eligen. Los pasajeros lo saben todo sobre estos conductores, cuáles conducen rápido y cómodamente, y cuáles lo hacen despacio y siempre parados en la carretera. Aparte de los camiones, algunas personas también eligen viajar en minibús. Susie es uno de los conductores locales de minibús, y como tiene que ganar suficiente dinero para el año en 7 meses, intenta transportar cada vez a tantos pasajeros como puede. La maltrecha furgoneta solo tiene 7 plazas, pero se llena con una docena de personas a la vez, y Susie no suele ganar con la velocidad. Lo primero es la seguridad, y espera atraer a los pasajeros con un servicio de calidad. Pero aunque Susie es un conductor constante, sigue teniendo mala suerte, y no hace mucho recibió una patada en el parabrisas de un pasajero sentado en el techo de la furgoneta. La sequía de meses
lluvias ha dejado las carreteras hechas arena y polvo, y el viento sopla tan suave que la gente ni siquiera puede abrir los ojos. El calor de casi 50 grados convertía el coche en un sauna que parecía un campo de refugiados. El polvo del coche parecía ser más que el aire que respirábamos. Los pasajeros tuvieron que soportar el calor y solo podían rezar para llegar antes a su destino. Sin embargo, era la temporada alta del mercado y la carretera estaba muy concurrida, con básicamente todos los aldeanos del barrio saliendo a coger el mercado, así como un montón de carros tirados por caballos o burros, camiones, motos, furgonetas, carros tirados por burros o caballos y camellos compitiendo por coger la carretera. Esto es un bonito paisaje en la naturaleza salvaje de Mali, pero al mismo tiempo también hace que la carretera sea muy peligrosa. Los carros tirados por caballos o burros a menudo se asustan con los camiones y minibuses, lo que puede provocar accidentes de tráfico. Did you see, when he went by us so closely, we bent forwards to protect ourselves from the dust. That's why we fear the car. Horse and carts are better. We don't like cars. Los aldeanos son bastante ruidosos al respecto. Antes dependían de esto para transportar mercancías o personas para ganarse la vida, pero ahora los camiones y minibuses les han quitado la mayoría de sus clientes. Tras casi una hora de viaje por la arena amarilla, Gabe y Paul llegaron por fin sanos y salvos al bazar, para alivio de ambos. Aunque la distancia era de solo 30 o 40 kilómetros, conducir por el desierto no era tarea fácil para ningún conductor. Uno a uno, los pasajeros bajaron del coche y empezaron a descargar nerviosos. A Paul, que acababa de terminar su ajetreada jornada, le habría encantado tomarse un descanso, pero tenía la sensación de que su camión le pasaba algo y tenía que llevarlo al taller. Gabe, por su parte, se dirigió a un pueblo cercano para recoger a la gente. Esta carretera está escasamente poblada, no hay señal de teléfono móvil y también hay bandidos. Si tienes mala suerte, incluso pueden dar cuenta de la gente con el coche por el camino. Como la mayoría de los pueblos cercanos no tienen tiendas, la gente solo puede hacer sus compras diarias yendo al mercado. Recoge a la gente una vez a la semana, lo que ayuda mucho a los aldeanos, y la tarifa es de solo 50 céntimos por una hora de viaje, que es una tarifa muy concienzuda, y pocos conductores están dispuestos a hacer este camino. Y hoy ha tenido suerte, y no se ha encontrado con ningún bandido. Los que no pueden tomar el camión tienen que caminar. A este respecto, este aldeano se lamentaba. The road means great discomfort for anyone on such a trip around here. The road's not good. The way people get on the truck. Paul fue al desguace con la esperanza de encontrar piezas para sustituirlo, pero las únicas disponibles eran peores que las que tenía ahora. Por suerte, en este punto, el minibús de Susie llegó justo a tiempo, y Paul le pidió ayuda para llegar a la ciudad para ayudar a comprar una nueva pieza. Susie fue muy rápido y con un poco de tiempo libre a continuación, Paul y Gabe dieron a sus respectivos coches un baño. Para cuando Susie trajo la pieza de vuelta sin incidentes, Paul se puso en marcha para comenzar las reparaciones. Al anochecer, ya estaban de vuelta juntos para cubrir cualquier robo o accidente en la carretera. Al caer la noche, la temperatura en el desierto descendía por fin, pero el cielo polvoriento permanece inalterado. Los conductores de Mali pasan por este ciclo día tras día hasta el momento en que se termina la estación seca y llegan las lluvias. El hombre que está viviendo en la montaña pasa por la ciudad por primera vez para comprar una lavadora. A él no le interesa la marca ni las funciones, sino el peso, porque él tiene que llevarla andando 3 días. No solamente debe caminar por los estrechos senderos de los acantilados, sino que también tiene que escalar la montaña Himalaya de una altitud de 4.650 metros. Finalmente, vuelve al pueblo de la montaña y entrega la lavadora a su mujer. Probablemente este es el romance especial que tienen los hombres de mediana edad. Aquí es el distrito Motuo del Tíbet en China. Es un distrito pequeño que está ubicado en el fondo de la cordillera de la Himalaya, y el pueblo Giaresa es el pueblo más lejano del distrito. En ese pueblo hay 600 personas. Este es un área de altitud baja en el Himalaya, con una altitud media de solo 1200 metros. En la ladera se puede cultivar maíz y verduras, y también se pueden criar aves y ganado. El camino de salida está cubierto por nieve todo el año, que se derrite en verano durante 2 meses. Los aldeanos pueden aprovechar este momento. Cruzan las montañas para hacer compras en el pueblo. Al principio de agosto, Jigger empieza a revisar las cerraduras del caballo y le pone las cerraduras de plata para hacer el transporte de este año, y su mujer se arrodilla frente a la estatua de Buda orando por la seguridad de su marido. El equipo del transporte se forma por 6 familias. Una vez, ellos llevan el arroz y el aceite del pueblo,
pueden recibir el pago del transporte que paga el ayuntamiento. Para los aldeanos que viven en el valle durante los 9 meses, ese transporte del camino lejano es la única oportunidad de hacer las compras. Jigger ya tiene 33 años y lleva dirigiendo el equipo desde hace 8. En estos años ha llevado los muebles y con ello la felicidad de su familia. Cuando se casó, él llevó un armario a su mujer. Después del nacimiento de su hijo, él trajo un andador y leche en polvo. Después de que la familia creció, llevó una gran mesa. Hace 7 años, cuando en el pueblo se conectó un circuito eléctrico, llevó un televisor. Y ahora su mujer quiere una lavadora y él empieza de nuevo el viaje. El señor Shang, de 47 años, también es un miembro del equipo de transporte. Vino al Tíbet junto con el ejército militar hace 25 años. A él le gustó el paisaje y también se enamoró de una chica del pueblo. Después decidió vivir aquí. En este viaje, el equipo tiene que escalar desde el pueblo Giaresa hacia arriba. Pasa la montaña Himalaya de altitud de 4.650 metros. Debe pasar por los senderos de los acantilados y finalmente llega al pueblo Bomi a comprar las cosas. Después de comprar, el equipo tiene que volver al pueblo por el mismo trayecto. Incluso con buenas condiciones climáticas, el trayecto tarda 3 días como máximo. En el pueblo Bomi se venden muchos productos. Jigger entra a una tienda a elegir la lavadora. A él le importa el peso de la lavadora, pues si pesa demasiado, él no puede llevarla a casa. Después de echar un vistazo, finalmente elige una lavadora que pesa 30 kilos. El jefe dice que le da una garantía de 3 años, pero Jigger dice que no hace falta. Es mejor bajar el precio. Si la lavadora está realmente rota, el jefe no puede venir a repararla, y Jigger tampoco la puede llevar a reparar. Después de comprar la lavadora, el trayecto de regreso en los 3 días siguientes es muy peligroso, porque Jigger tiene que caminar llevando esta lavadora todo el camino. A lo mejor estás muy confuso. Como Jigger es el líder del equipo, ¿por qué no usa caballos para el transporte? Esto se debe a que los caballos se utilizan especialmente para el transporte de recursos necesarios. Esos recursos se utilizan para abastecer a las escuelas y a los aldeanos de las montañas. Esta vez tienen que llevar 40 bolsas de arroz. Cada bolsa pesa 25 kilos. Ellos ponen 2 bolsas en cada caballo, y si este carga demasiado y se derrumba por el precipicio, ellos tienen que pagar la indemnización. Son 7 personas más 19 caballos en este equipo. Los compañeros llevan las cosas pesadas. Uno de ellos se lleva los grandes armarios y otros llevan las ventanas de aleación de aluminio en la espalda, y una vez que ya las tienen instaladas, comienzan el viaje de regreso. Como llovió la noche anterior, el camino está lleno de barro. El caballo avanza con mucho cuidado. Jigger lleva la lavadora y se queda atrás. Sin embargo, ya está acostumbrado a esta soledad. Cuando tenía 11 años, empezó a hacer el transporte junto con su padre. En aquel momento no tuvieron ni siquiera un caballo. Dependía únicamente del transporte humano. Una vez que su padre enfermó, Jigger lo llevó para ver a un médico, y cuando él tenía 25 años, su padre murió de una enfermedad y luego se convirtió en el sostén de su familia. Después del breve descanso, Jigger sigue recorriendo el camino con la lavadora. A las 4 de la tarde, el equipo ya llega al campamento que está en la altitud de unos 3.200 metros. Jigger llega 30 minutos más tarde que el equipo. En este momento, la caja cartón de la lavadora está totalmente mojada por el sudor. Él para y revisa las cerraduras del caballo, porque el día siguiente ellos tienen que pasar por el camino del acantilado más peligroso. Para evitar la tragedia, ellos deben hacer todo bien. Antes de la comida, Jigger gira los rosarios para orar. La cena es preparada por el señor Shang, que ha trabajado como cocinero. Ellos han comido el cocido de pimiento con ternera. Lo comen generalmente en festividades. Poco a poco, otros equipos de transporte también acuden al campamento. Solo hay 2 carpas sencillas para más de 50 personas. Los que llegan tarde tienen que dormirse afuera por la noche, y cuando la temperatura baja, ellos tiemblan durante toda la noche. Al día siguiente, antes de salir, ellos alimentan a los caballos con arroz al vapor porque creen que esto les va a dar más energía para que puedan pasar el camino del acantilado con facilidad. Después de 2 horas, el equipo llega al Valle Nevado. La altitud aquí es de 4.000 metros. El camino está congelado y es extremadamente sedoso. El aire es muy fino y el contenido de oxígeno es solo el 60% de la llanura. Afortunadamente, el equipo pasa sin ningún peligro. Después de pasar por el Valle Nevado, comienzan oficialmente la ruta de la escalada del acantilado.
Este es un camino de unos 10 kilómetros de largo, en el que solo puede pasar un caballo. Hay gravas asombrosas bajo tus pies y el equipaje a caballo toca el acantilado de vez en cuando. Si accidentalmente pisas el aire, estarás en el abismo. Sin embargo, un camino tan tosco se amplió en 2003. Antes de eso, este camino solo podía ser llevado por personas y los caballos no podían cruzarlo. En este momento, un caballo se para de repente. No sabe si es por el cansancio o por el temor. Los compañeros del equipo no pueden apresurarlo, tienen que esperar. Media hora después, el caballo vuelve a andar. Jigger anda con cuidado. Para evitar que la lavadora roce con las rocas, simplemente tira la caja exterior de la lavadora. En este momento, el equipo lo ha dejado muy atrás. Aunque son las 11 de la mañana, pero la temperatura de la altitud de más de 4000 metros está cerca de cero y el cielo todavía está despejado por la mañana. Pero ahora comienza a llover y a nevar. Jigger lleva la camiseta y tiembla de frío. Se para y se viste con una chaqueta y acelera el paso. Tiene que pasar la cima de la montaña lo antes posible. Si el camino está cubierto por la niebla, ellos pueden derrumbarse. A medida que la altitud aumenta más y más, el contenido de oxígeno en el aire se hace cada vez menos, y Jigger comienza a respirar con dificultad. Debido al mal tiempo y a los deslizamientos de tierra, antes el tío de Jigger perdió la vida aquí. A 2 kilómetros de la cima de la montaña, otro caballo se para y no quiere avanzar. No importa si su dueño lo azota, el caballo se queda sin mover ni un solo paso. El dueño de este caballo es el primo de Jigger. Como las correas del equipaje son muy apretadas, el vientre resumaba sangre. Este es el 5º caballo del primo. Los otros 4 anteriores ya habían muerto en este trayecto. Unos murieron por el cansancio y otros murieron porque se derrumbaron por un precipicio. Incluso Jigger dice que su primo no tiene suerte con los caballos. Para no perder más el tiempo, Jigger ayuda a su primo a descargar el arroz y lo esconde en el césped del camino y lo va a recoger la próxima vez, porque el caballo es el tesoro más valioso del equipo, pues cada caballo cuesta 5000 RMB aproximadamente, equivalente al ingreso anual de ellos. Así que ellos paran y siguen todo el camino a las 2 de la tarde. Ellos llegan a la cumbre de 4650 metros en ese momento. La niebla se hace más fuerte y llegan 2 horas más tarde que lo planeado originalmente. Después de un breve descanso, comienzan a descender por la montaña. Dice que subir la montaña es fácil y bajar la montaña es lo difícil. El peso del caballo más el equipaje supera los 300 kilos. Al bajar la montaña, el peso recae sobre las débiles patas delanteras del caballo. Muchos de ellos han tropezado y tenido accidentes aquí. Por la suerte, en ese viaje no hay peligro. Después de pasar varias cuestas empinadas, finalmente ingresan a las zonas esteparias. Llegan al campamento del descanso, cada uno ya agotado. El señor Shank prepara la comida después de descansar y Jigger se acuesta tan pronto como puede. Como ha perdido mucho tiempo en la cima de la montaña, se ha resfriado. Al día siguiente, por la mañana, el equipo de transporte empieza el camino rápido. Este es un bosque virgen sin desarrollar y la humedad es muy pesada. Al lado del camino hay algunos cadáveres de los caballos que cayeron del acantilado. El dueño del caballo dejó unos rosarios y un pequeño cambio para el servicio conmemorativo. El cuerpo de Jigger está muy agotado, pero no se atreve a detenerse, porque si se queda atrás, él será atacado por una bestia o una serpiente venenosa. Son las 4 de la tarde. Jigger y sus compañeros vuelven a casa, aunque tienen mucho cansancio. Él explica a su mujer apasionadamente cómo utilizar la lavadora. Ella está muy contenta y quiere que su marido pueda traer una nevera el año que viene. Jigger se debilita inmediatamente después de escucharlo y los demás compañeros llevan los suministros al comité de la aldea y Jigger recibe 1400 yuanes por el transporte. Cada verano ellos tienen que hacer el transporte muchas veces. Tanto las mesas como las sillas, los ladrillos y el cemento de la escuela son traídos por ellos. Al final de agosto el equipo del transporte tiene que salir de nuevo. Esta vez ellos tienen que llevar el aceite y la sal. Junto con ellos va la hija del señor Shank. Antes de salir, la mujer del señor Shank unta la mantequilla en la espalda del caballo. Esta es su forma de orar por un viaje seguro, porque este tipo de gran transporte continuará hasta finales de septiembre, cuando este camino al cielo se cubrirá con fuertes nevadas. Estos dos conductores transportan 40 toneladas de carga, conduciendo sobre el hielo peligrosamente
Una vez que se rompe el hielo, incluso las personas y los automóviles caerán en el agua helado y no hay posibilidad de supervivencia. Además, conducir sobre la carretera resbaladiza, el camión es muy difícil de controlar. Si no conducen con mucho cuidado, el coche volcará o caerá en la espesa nieve. Como los alrededores están desiertos, solo tiene que esperar la ayuda de un helicóptero o un equipo de rescate profesional. Esta carretera se puede recorrer en invierno todos los años, dura 3 meses más o menos. Como la temperatura del invierno baja hasta menos 50 grados, el pantano y el lago se congelan y se forma esta carretera de hielo. Desde Winnipeg hasta el lago God, la carretera completa es de 1,244 kilómetros. También es la única vía de transportar los materiales a áreas remotas. A medida que aumenta la temperatura, el hielo se derrite gradualmente y esta vía va a desaparecer. Como transportar las cargas sobre esta vía es demasiado peligroso, la mayoría de transportaciones es organizada por el Estado y contratados por compañías navieras. Los altos ingresos también traen un gran peligro. Tanto el conductor como el camión están bajo una tensión extrema. Antes de cada salida, los conductores deben revisar estrictamente el vehículo para asegurarse de que nada salga mal. Rod es un conductor del camión. Empezó a trabajar cuando tenía 15 años. Ya lleva conduciendo sobre esta vía del hielo hace 30. Sus compañeros lo nombraron cariñosamente el oso polar. Él dice, si el camión se descompone en el camino o ocurre otro accidente, el conductor no puede bajarse del coche, debido a que puede morir congelado al aire libre a menos 50 grados o puede ser devorado por lobos u otros animales salvajes. Debe permanecer en el automóvil y esperar al operativo de rescate. Otro conductor se llama Fran. Su sueño de la niñez era ser astronauta o piloto, pero su padre se dedicaba a la conducción del camión y bajo su influencia a él le gustó el camión de poco a poco. Ya de mayor vino a trabajar en Canadá con $40 y ahora es el jefe de esta empresa naviera. Cuando llega el invierno, el lago se congela, él conduce este camión de 40 toneladas para transportar las cargas. El camión es su riqueza. Él mantiene el camión y el camión también lo apoya. Si le ocurre algo al vehículo, eso se refiere a que él va a perder mucho dinero, incluso perder la vida. Por eso, antes de cada salida, él revisa cada pieza del camión minuciosamente. Por la madrugada, el oso polar y Fran conducen el camión y salen. Esta vez, ellos tienen que entregar los recursos médicos y escolares al lago God. Todo el viaje dura 8 horas. De momento, conducen por la fría autopista 6, más de 900 kilómetros al norte de Winnipeg para llegar al primer punto de descanso del trayecto. Los conductores saben que conducir camiones pesados en carreteras heladas es peligroso, pero ellos no pueden resistir las altas recompensas. El oso polar dice que cuando él transportó la carga en esta vía de hielo por primera vez, estaba asustado en todo el trayecto, pero recibió la alta recompensa después de terminarlo. Ahora él puede mantener a toda su familia solamente por ese trabajo. Al principio tenía mucho miedo, pero ahora tiene mucha pasión. Cada año tiene ganas de transportar las cargas en esta carretera de hielo. Después de salir de Winnipeg, la soledad del hemisferio norte comienza a emerger y el camino se vuelve cada vez más desolado. Ellos conducen hacia el norte. Justo pasa otro camión que acaba de volver del norte. Fran le consulta la situación mediante el intercomunicador. Ese conductor dice que hay algunas secciones de camino cuesta arriba más adelante que son fáciles de resbalar. Es recomendable instalar las cadenas de nieve. Fran no está nervioso. Este fenómeno es muy normal. La temperatura aquí fue de menos de 50 grados durante 2 meses el año pasado y nunca hubo un día por debajo de menos 40. A bajas temperaturas, el metal de la cadena de nieve se rompió en 2 y ellos quedaron atrapados en la carretera y no pudieron avanzar. La temperatura actual es de menos 25 grados y la situación es mucho mejor que el año pasado. Por la tarde ellos ya llevan conduciendo 800 kilómetros. Llegan a una central hidroeléctrica. El resto del camino es el lago congelado. Conducir sobre esta superficie es muy peligroso. ¿El hielo es lo suficientemente grueso? ¿Puede haber una grieta en alguna parte? ¿Puede soportar el peso del camión? Ellos no tienen ninguna idea de estas dudas. Por lo tanto, solo pueden conducir lentamente con una velocidad de 5 km por hora y no se atreven en absoluto a detenerse en el hielo. Solo pueden minimizar el riesgo de agrietamiento del hielo. Incluso los conductores de camiones con muchas experiencias no pueden garantizar que puedan pasar sin fallas en todo momento. Los dos conducen hasta la noche y pasan el lago congelado sin ningún peligro y llegan con éxito al punto de descanso como lo que proponen. Han tenido un día con seguridad y los dos están contentos.
Hablan por el intercomunicador y acuerdan a salir a las 6 de la mañana el día siguiente. El viaje del día siguiente es más peligroso. Desde aquí hasta el lago God hay 300 kilómetros. Deben pasar el camino cubierto por la nieve y terreno montañoso. En el verano, aquí hay pantanos y lagos. Los barcos y camiones no pueden pasar salvo en el invierno, cuando la capa de hielo llega a 1.2 metros de espesor. El camión de 40 toneladas puede pasar con seguridad. Son las 6 de la mañana. Con poca luz, Fran y el oso polar comienzan su trayecto de nuevo, aunque los dos tienen una relación laboral, pero han cooperado durante muchos años y trabajan muy bien, como viejos amigos. Cuando llegan a la zona montañosa, los dos deciden instalar las cadenas de nieve con antelación para evitar accidentes. Delante de ellos hay unas 30 secciones accidentadas. El ascenso sería más suave con cadenas para la nieve, y los camiones transportan una carga valorada en casi $300,000 y no quieren tener ningún accidente. Fran dice que para pasar esta zona requiere una alta habilidad de conducir. Si conduce lento, perderá el impulso al subir una pendiente y hará que el camión ruede hacia atrás. Si conduce demasiado rápido, es posible que el camión no frene y caiga en una zanja, bloqueando el camino. Ocurren muchos accidentes en esta área, y Fran no ha terminado de hablar. En este momento, un camión cae en una zanja. El conductor solo puede separar la carga de la parte delantera del automóvil para que el camino sea transitable. Fran no puede hacer nada al respecto, solo puede pasar con cuidado por un lado de la vía. Más tarde, ellos se enteran de que el conductor del camión ha esperado 2 días a que la maquinaria pesada de rescate lo sacara del apuro. El oso polar dice que para conducir aquí tienes que tirar todos los conocimientos que has aprendido en la autopista. La situación de este lugar es totalmente diferente, porque no puedes pisar los frenos cuando conduces sobre hielo. Si pisas los frenos, habrá un accidente. Debes imaginar que es un vehículo sin frenos. Los dos comienzan a acelerar con la esperanza de recuperar el tiempo perdido, pero esto suele ser el precursor de muchos accidentes de camiones. Efectivamente, Fran tiene un accidente. Su camión patina fuerte y cae en un pozo de nieve. Tiene que pedir la ayuda al oso polar a través del intercomunicador. Los dos comunican las contramedidas y deciden usar el camión del oso polar para sacar el automóvil. Después de la cooperación tácita de los dos, el oso polar pronto saca a Fran del pozo de nieve. Afortunadamente, este accidente no causa grandes pérdidas. Tales accidentes a menudo ocurren en carreteras heladas, pero no puede escapar cada vez con suerte. Una vez, los dos esperaron en el automóvil durante varios días hasta que llegó la ayuda de Winnipeg. La carretera helada en tierra de nadie es una pesadilla para muchos conductores. El año pasado, un conductor quedó atrapado y fue rescatado por un helicóptero. Aunque el trabajo es peligroso, muchos conductores no paran de seguir este camino de hielo. Por un lado, los ingresos son realmente altos, y por el otro, las personas que viven en el lago God necesitan estos materiales. Fran y el oso polar conducen 200 kilómetros más. Ahora quedan solo unos kilómetros para la meta, pero frente a ellos hay otro lago congelado. Por la seguridad, el camión delante debe mantener una distancia de 500 metros con el camión de atrás. Además, tiene que conducir lentamente, porque el camión está conduciendo sobre el lago. El agua debajo puede formar olas, y si las olas de los dos camiones se superponen, la superficie del hielo puede dañarse. Si el camión de 40 toneladas cae al lago, no hay posibilidad de supervivencia. Fran y el oso polar controlan la velocidad del camión, fijan la superficie del hielo todo el rato, y por suerte, esta vez ellos pasan con seguridad. Al final, después de 2 días de conducción emocionante, llegaron a su destino de manera segura. Llegan a la meta con seguridad. La descarga es otro trabajo duro que tarda mucho tiempo. Si llegan a la meta en una hora incorrecta, probablemente no hay estibadores para descargar. Sin embargo, hoy ellos tienen mucha suerte. Los trabajadores llegaron rápidamente y las cargas de 40 toneladas son trasladadas al almacén. Fran y el oso polar ya comienzan a pensar en el próximo transporte. Ahora la temperatura sube hasta -6 grados. El camino va a desaparecer después de una semana y la transportación también finalizará. Ellos no quieren perder el tiempo y pretenden transportar más cargas antes de que el lago se derrita.